En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica y estamos en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos: voy a exigir cuentas por todo lo que Amalec ha hecho a Israel al oponerse en su camino cuando subía de Egipto. Por tanto, vete y destruye a Amalec, entregando al anatema todo lo que posee. No te compadezcas, haz morir a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de a pie, de los cuales 10,000 eran de Judá. Saúl avanzó hasta la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el valle y dijo a los kenitas: márchense, aléjense de los amalecitas, no vaya a hacerles desaparecer con ellos, pues ustedes trataron bien a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y así continúa este pasaje, que es muy interesante lo que sucede aquí. Dice la orden de Yahvé Dios que le da a Samuel es que tiene que derrotar a los Amalek, a los amalecitas, y tiene que acabar con todo. Y dice aquí el versículo 9, dice: pero Saúl y los suyos tuvieron lástima de Agag y de lo mejor del ganado menor y mayor, de las reses cebadas, de los corderos y de todo lo que había de valor. No quisieron entregarlo al anatema, en cambio entregaron todo lo que era útil y sin valor, que era inútil, y sin valor. Entonces le fue dirigida a Samuel la palabra del Señor: me arrepiento de haber constituido a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se estremeció y estuvo suplicando al Señor toda la noche. Se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron diciendo: Saúl ha ido a Carmel y se ha erigido un monumento. Luego, dando un rodeo, ha bajado a Gilgal. Cuando Samuel llegó hasta Saúl, le dijo: bendito sea ante ti el Señor. Ya he cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le respondió: ¿qué son esos balidos de oveja y esos mugidos de vacas que llegan a mis oídos? Dijo Saúl: los ha traído de Amalec. El pueblo tuvo lástima de lo mejor del ganado, mayor y menor, con intención de ofrecérselos en sacrificio al Señor tu Dios. El resto lo entregamos al anatema. Dijo entonces Samuel a Saúl: déjame comunicarte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Saúl le respondió: habla. Y dijo Samuel: ¿no es cierto que aún considerándote el más pequeño, tú eres el jefe de las tribus de Israel, porque el Señor te ha ungido como rey de Israel? El Señor te ha enviado a esta misión diciendo: vete y entrega al anatema a los pecadores amalecitas. Pelea contra ellos hasta exterminarlos, porque no has escuchado la voz del Señor y te has lanzado sobre el botín, haciendo así el mal a los ojos del Señor. Saúl respondió a Samuel: yo he escuchado la voz del Señor y he cumplido la misión a la que me envió el Señor. He traído a Agag, rey de Amalec, y he entregado al anatema a los amalecitas. El pueblo ha tomado el botín, ganado y mayor y menor, lo mejor del anatema, solo para ofrecerle en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿se complace el Señor en holocaustos y sacrificios? ¿O más bien en quien escucha la voz del Señor? Obedecer es más que un sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Y ahí continúa lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que hay veces nosotros en estos pequeños detalles hacemos a un lado o modificamos o hacemos flexible la palabra de Dios. Aquí el punto es la obediencia a nuestro Señor. Es como decir: yo he escuchado interminables veces a parejas que dicen esto:
bueno, nosotros no estamos casados a la iglesia, pero nosotros nos llevamos bien. Nosotros no peleamos, yo no la engaño, ella no es grosera conmigo. Estamos mejor que los que están casados. Pero qué bueno que no hay nada de estas circunstancias y eventos de choque y fricción y desacuerdos y desavenencias y infidelidades en su matrimonio. Pero yo estoy preguntando, ¿por qué no hacen la voluntad de Dios? Y entonces la persona te contesta, pues ¿para qué hago la voluntad de Dios si de todos modos yo tengo una buena relación? Porque pensamos que hacer la voluntad de Dios es un sinónimo de que todo va a estar bien. ¿Estar bien de quién o para qué? El hecho de vivir esta vida que Dios nos permitió vivir no quiere decir que si estamos en una comunión con el Señor vamos a ser exentos de una enfermedad, de una circunstancia adversa, de la muerte. Somos seres humanos. Jesús mismo le clama a su Padre y le dice, no te pido que los saques de este mundo, sino que los preserves de este mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no es nada más que me va a redituar todos estos beneficios, como si yo trabajo en una compañía que tiene unión, que tiene muchos beneficios. Bueno, pues me va a redituar todos estos beneficios, ¿verdad? No, hacer la voluntad de Dios me va a salvar el alma. Pero como no es una cosa inmediata, entonces nosotros la relegamos y somos capaces de decir a Dios o a la comunidad cristiana que no hay problema de no obedecer a Dios. Y aquí en este pasaje es muy claro lo que dice. Claramente dice que es más importante la obediencia que el sacrificio. Y eso es algo que tenemos que luchar todos los días en nuestra vida. Ser más obedientes a Dios. Y hay veces nos cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando hay intereses. Sobre todo cuando esta obediencia necesita un sacrificio. Bueno, pues en el mismo pasaje, bueno, más bien yendo a terminando el versículo, el capítulo 16, en el versículo 35 dice, Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Sin embargo, se lamentaba por él porque el Señor se había arrepentido de constituirlo rey de Israel. Y en el capítulo 16 dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Si yo lo he rechazado ya como rey de Israel. Llena el cuerno de aceite y ven que voy a enviarte a Yesé de Belén, porque he elegido entre sus hijos un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Le dijo el Señor, llevarás contigo una becerra y dirás, he venido a ofrecerte un sacrificio al Señor. Invitarás a Jessé el sacrificio, luego te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le había dicho el Señor y entró en Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro, temblando, y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Samuel le respondió, es pacífica. He venido para ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo para el sacrificio. Él purificó a Jessé y a sus hijos y él los invitó al sacrificio. Cuando entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, seguramente ante el Señor es su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, pues lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Jessé llamó a Abinadab y se le acercó a Samuel, pero Samuel dijo, tampoco ha elegido el Señor. Luego Jessé acercó a Samá y Samuel dijo, tampoco ha elegido el Señor. Fue tomando Jessé a sus 7 hijos, pero Samuel dijo lo mismo, no ha elegido el Señor a ninguno de estos. Samuel dijo entonces a Jessé,
¿No te quedan más hijos? Él le respondió, todavía queda el más pequeño que está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé, manda que lo traigan, pues no nos sentaremos hasta que haya llegado. Jesé mandó que lo trajeran, era rubio, de ojos hermosos y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo. Él es. Tomó pues Samuel el cuerno de aceite y lo ungió entre sus hermanos. El Espíritu del Señor invadió a David. Desde aquel día Samuel se levantó y partió hacia Ramá. El Espíritu del Señor se había alejado de Saúl y le perturbaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus mismos servidores le dijeron, mira, un mal espíritu enviado por Dios te perturba. Da, Señor, una orden a tus siervos y que busquen un hombre que sepa tocar la cítara para que cuando el espíritu te atormente pueda tocar para aliviarte. Saúl dijo a sus siervos, consígame a alguien que toque bien y tráiganmelo. Uno de los servidores le dijo, he visto a un hijo de Jesé, el betlemita, que sabe tocar, es valiente, buen guerrero, grato en la conversación y de buena presencia. El Señor está con él. Envió Saúl mensajeros a Jesé diciendo, mándame a tu hijo David, el que está con tu rebaño. Jesé tomó un asno con pan, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl junto con su hijo David. Llegó David hasta Saúl y entró a su servicio. Este le tomó mucho aprecio y le hizo su escudero. Saúl mandó decir a Jesé, que se quede David a mi servicio porque me resulta grato. Y así cuando el mal espíritu asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor y el mal espíritu se alejaba de él. Palabra de Dios. Fascinante este pasaje, ¿verdad? Cómo se ponen los ojos ahora en este muchacho joven, este pastorcito de Belén, hijo de Jesé, el último de los 7 y es el ungido para el Señor, el nuevo rey, el más grande rey que Dios ha ungido, ¿verdad? Y las características de él las ve Dios, ve el corazón, no ve lo demás, lo que nosotros podemos ver. Y también, fíjense qué grande es Dios, a pesar de que los seres humanos somos tan pecadores como lo que hace Saúl, ¿verdad? Se aleja el Espíritu de Dios. ¿Cuál era el Espíritu de Dios? Pues el de la bondad, el de protegerlo, de no caer en la soberbia, en la arrogancia, como vemos nosotros los políticos, la gente que tiene mucho dinero, que hay veces se hacen tan malvados y tan prepotentes. No todos, ¿verdad? Hay unos que siguen siendo muy buenos, muy santos. Pero aquí nos dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, ¿verdad? Ya no iba a acompañarlo esa unción especial. Y ahora llega a David, aunque es un buen chico, es una persona de Dios, pero ahora tiene el Espíritu de Dios ungido por él porque está consagrado para él. Imaginémonos nosotros que en el bautismo recibimos esta consagración. Hemos sido ungidos en la coronilla de nuestra cabeza como sacerdotes, profetas y reyes. Y luego en la confirmación hemos sido ungidos, se ha sellado nuestra fe en nuestro Señor. Y todavía hay veces pensamos que traemos todos los demonios del mundo. Digo, obviamente hay veces somos atacados y muchas veces. Pero al final de cuentas el Espíritu de Dios nunca se va a alejar porque en el bautismo lo hemos recibido permanentemente. El Salmo responsorial dice, bendice alma mía al Señor, es el número 104. Señor Dios mío, qué grande eres. Tú vistes de majestad y esplendor. Tú envuelves de luz como de un manto. Extiende los cielos como una tienda. Construye sobre las aguas tus altas moradas. Haces de las nubes tu carroza. Caminas sobre las alas del viento. Y el capítulo 20 de San Lucas dice, se acercaron algunos de los saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si muere el hermano de alguien dejando mujer sin haber tenido hijos, su hermano le tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin ellos. Lo mismo el segundo, también el tercero tomó por mujer. Los 7 de igual manera murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. Entonces, en la resurrección,
La mujer de cuál de ellos era esposa, porque los 7 la tuvieron como esposa. Bien, bien. Palabra del Señor, bien humano, ¿verdad? Quieren confundir a Dios. Imagínense nomás, a veces nosotros así estamos, ¿verdad? Queremos confundir a Dios. Queremos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todas estas desgracias, estas preguntas inocentes que le hacemos a Dios, ¿verdad? Jesús les dijo, los hijos de este mundo, ellas y ellos se casan. Sin embargo, los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos no se casan ni de ellas ni de ellos, porque ya no pueden morir otra vez, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Que los muertos resucitan les mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos viven para Él. Todos viven para Él. Entonces, cuando estemos en el otro mundo, ya no va a haber muerte. ¿Qué significa muerte? Pues ya no va a haber tristeza, ya no va a haber que nos vemos de una forma, de un color, de otro color, que pensamos unos que somos más buenos que otros. Nada de eso va a existir, porque va a haber una plenitud de inocencia. Es decir, la gracia de Dios abundará en nuestra persona, seremos transfigurados, ¿verdad? Y en ese contexto de transfiguración, en ese contexto de que Dios es un Dios de vivos, nosotros no morimos, somos para la vida eterna. Recuerden que nosotros hemos sido ya salvados. Lo único que necesitamos es mantener esta salvación, cuidar nuestra herencia, ¿verdad? Cuidar y ser obedientes a nuestro Señor todo el tiempo, vivir en esa obediencia permanente aún en las circunstancias más difíciles. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.